Nuestro invitado de hoy nació en 1966. Se licenció en Filología Hispánica y empezó en el periodismo colaborando en programas de tertulia de Canal Sur. Ha escrito columnas de opinión en medios como El País y el Diario Sur y hoy la escribe en el diario ABC. Es profesor de la Universidad de Málaga en la carrera de periodismo, aunque está en excedencia por su trabajo en medios de comunicación. Precisamente el trabajo por el que está en excedencia es el programa de tertulia de Canal Sur Mesa de Análisis. Hoy viene a las entrevistas de la Nueva Andalucía Teodoro Lengros. Arrancamos. Pues hoy tenemos a un invitado de lujo, Teodoro Lengros, periodista, presentador de Mesa de Análisis en Canal Sur y entre otras muchísimas cosas. Gracias por venir, Teodoro. Un placer, encantado de estar contigo. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué elegiste periodismo? ¿Por qué te metiste en esta profesión? Bueno, tengo que decirte que fue de rebote, no fue una decisión, es decir, no hubo un momento en el que dije voy a estudiar y voy a dedicarme al periodismo. Yo estudié Filosofía y Letras en los años 80, en la primera mitad de los 80 entré en la vieja facultad, que era un semillero o una grillera casi de voces y de tendencias, en fin, de movimientos vinculados a la transición, y entonces yo me dedicaba a la literatura fundamentalmente y no tenía más intención que dedicarme a la literatura, compaginaba literatura y crítica literaria y sí que en los años de facultad empecé a colaborar con algún medio, empecé a hacer algo de radio, hicimos un programa que se llama Medio Luto y bueno, un poquito de crónica negra en un tono sardónico, pero mientras yo mantenía una determinación de dedicarme al mundo de la filología, en fin, incluso competía con un expediente, está feo decirlo, pero un expediente que competía por ser el mejor de España y poder irme al Colegio de España de Bolonia a hacer allí la tesis doctoral. Y en el último año hubo elementos o factores personales que me hicieron distanciarme algo de la facultad o del departamento en el que yo colaboraba. Y a la vez, bueno, pues tuve la invitación por parte de Canal Sur, que iniciaba en ese momento su andadura, la invitación de incorporarme como guionista. Y en ese contexto, bueno, dije que sí. Bueno, y aquello fue a más y me quedé en Canal Sur 3 años haciendo cosas que me sacaron violentamente de mi zona de confort. O sea, es decir, del mundo más académico de la filología a ese contacto muy epidérmico, ¿no? con lo más popular. Pero fue una experiencia muy divertida en la que aprendí mucho y, bueno, y a partir de ahí, entre tanto, hice mi tesina sobre el lenguaje periodístico. En los años de Canal Sur hice un pequeño manual para la empresa, por encargo de la empresa, que se llamaba Uso y Abuso del Español Hablado en Canal Sur Radio, donde explicaba los elementos en los que más comúnmente se cometían errores gramaticales o errores, digamos, en general, del uso del idioma. Y bueno, cuando terminé en Canal Sur, pues me reincorporé también en parte a la vida académica, pero ya nunca dejé de dedicarme al periodismo. En esos años en Canal Sur también había comenzado Diario 16 en Málaga, su publicación, y yo escribí entonces crítica literaria en Sur, me invitaron a hacer una columna, en fin, en esos años cruciales se bifurcó mi vida entre el mundo académico y el mundo profesional, pero vi que podían ser perfectamente compatibles. ¿Y qué es para ti el periodismo? ¿Cómo lo definirías? Bueno, para mí el periodismo es, por encima de todo, es el relato de los hechos verdaderos que se producen, ¿no? Y a partir de ahí se producen una serie de reacciones colaterales. En el periodismo siempre me ha gustado, es verdad que es un clásico, ¿no? Aquella frase de C.P. Scott, del director que se llamaba entonces Manchester Guardian, ahora es el Guardian,
en los años 20, que se cumplía un siglo, por cierto, del periódico, y ahí en su discurso, en su famoso texto, Scott dice aquello de los hechos son sagrados, las opiniones son libres, o más bien dice, las opiniones son libres, sí, pero los hechos son sagrados. Pero por encima de todo, el periodismo es hechos, el contar la verdad, contar objetivamente, dicho sea entre comillas, la verdad de lo que ocurre, y a partir de ahí, pues ahí el periodismo es más complejo, interpreta, valora, juzga en diferentes posibilidades, desde la crónica, el reportaje, el análisis, el informe y, por supuesto, pues a la parte de opinión, a los editoriales, las columnas, etc. Pero el periodismo, por encima de todo, es satisfacer el derecho a la información de los ciudadanos. Y el derecho a la información es el derecho que tiene la sociedad a recibir información veraz, es decir, a saber de manera veraz lo que sucede. Hay un elemento que has tocado que precisamente te quería preguntar por él, la objetividad. ¿Crees que se puede ser objetivo en periodismo? Sí, o sea, se puede ser objetivo. Otra cosa es que en algunas ocasiones, y en parte de la literatura clásica del periodismo, se haya hablado de la objetividad como si el periodismo pudiera reproducir la naturaleza de los objetos, y eso no es verdad. Entonces, es decir, la objetividad es la naturaleza de un objeto. Si yo cojo pues, estos AirPods, ¿no? Y digo, bueno, pues esto es un objeto, el objeto es el que es, y si yo lo reproduzco con absoluta precisión, pues estoy siendo objetivo. Bueno, eso es relativo, como bien sabes, porque si yo la cara que veo de los AirPods es esta, no diré que hay una bisagra metálica que es la que ve el que está en el otro lado. Bueno, por tanto hace falta un sujeto que mire. El sujeto que mira por este lado ve la bisagra y el que mira por este otro lado no la ve. En cuanto aparece un sujeto, aparece la subjetividad. Es inevitable, ¿no? Entonces, en el periodismo el sujeto tiene un peso muy importante, porque el sujeto es el que decide, voy a contar cómo es la funda de los AirPods, o voy a contar este crimen, o voy a contar esta sesión parlamentaria, o voy a contar este accidente de tráfico. Decide el hecho, decide de ese hecho qué datos selecciona y qué datos no selecciona. Tanto va a decidir qué 10 o 15 cosas va a saber el lector sobre este hecho y qué resto de cosas el lector no va a recibir, es información que no va a recibir. Va a decidir con qué fuentes habla y, por tanto, con qué fuentes no habla. Va a decidir con qué palabras lo cuenta y, por tanto, con qué palabras no va a contarlo. Es decir, hay un sujeto que está tomando muchas decisiones que son subjetivas. En cuanto hay un sujeto, son subjetivas. ¿Significa eso que no hay objetividad? No. El periodismo, cuando en periodismo hablamos de objetividad, no decimos que no exista un sujeto. Cuando en periodismo hablamos de objetividad, decimos vamos a controlar al máximo la subjetividad, ¿no? La objetividad consiste en la conciencia de que no somos objetivos, decía Umberto Eco, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese sentido sí estoy de acuerdo, ¿no? Con Arcadio Espada cuando dice, bueno, sí, la objetividad existe, como existe la verdad, y es que vamos a contar, al margen de nuestros prejuicios y de nuestras creencias, vamos a contar lo mejor que sabemos de la manera más veraz lo que ha ocurrido. Entonces tú personalmente te consideras objetivo, ¿no? Como periodista. No, yo me dedico a la columna de opinión y por tanto en la actividad que me dedico a la columna de opinión no hago el género de la objetividad, el relato periodístico no es al que yo me dedico. Ahora, cuando cuento un hecho, sí creo que puedo ser objetivo, es decir, sí creo que estoy en condiciones de contarlo de una manera veraz, reduciendo al mínimo la subjetividad. Y esos periodistas, esos medios de comunicación que se hacen fuertes en su imparcialidad, en decir, bueno, yo voy a ser todo lo objetivo posible que pueda, pero te voy a analizar la vida desde este espacio político y te lo voy a decir muy claro, no voy a perder la independencia, pero desde aquí, desde la izquierda o desde la derecha. ¿Tú consideras que eso es hacer periodismo más flojo, periodismo débil, como se titulaba un libro tuyo, periodismo activista, o crees que es bueno? Yo creo que el periodismo militante no es bueno. A ver, es inevitable, un periódico tiene línea editorial, es decir, el periódico tiene valores y tiene principios y se sitúa con
digamos, eso tematiza en alguna medida sus enfoques, ¿no? Es decir, si eres un periódico de izquierdas, pues sí, a ti te interesan mucho los asuntos laborales, a lo mejor, los asuntos que tienen que ver con la igualdad, etcétera. Bueno, vale, esto yo creo que es completamente independiente de que ese periódico después vaya a una sesión parlamentaria y la cuente como ha ocurrido. Lo que ocurre en muchas ocasiones, y me temo que de un tiempo a esta parte el periodismo se ha degradado considerablemente, es, digamos, en ese clima, además de lo que se llama la posverdad, el post-objetivismo, en alguna medida podríamos decir, en el que se entiende que los hechos no tienen importancia, que lo que importa es la opinión que tú tengas sobre esos hechos o la posición que tú tengas sobre esos hechos, y que lo que a ti te interesa transmitir no es con rigor y con precisión lo que ha ocurrido, sino un determinado punto de vista sobre ese hecho. En mi opinión, eso está matando al periodismo, porque además en un clima populista, muy polarizado, los medios de comunicación, en un momento muy débil, en un momento económicamente muy débil, en el que han perdido mucha independencia, están convirtiéndose en la literatura complementaria de la política en ese clima de polarización populista. ¿Y cuándo se puede ver si un periodista es crítico con el poder político y es crítico con todo el mundo? ¿O cuando realmente es crítico con lo que quiere ser crítico? Por tanto, está haciendo, por así decirlo, activismo desde un lado concreto. Bueno, a ver, ser crítico es tomar una posición intelectualmente activa frente a las cosas. Se puede ser crítico con una cosa o se puede ser crítico con el mundo entero. De un periodista se espera que sea crítico con amplitud. Pero, vamos a por decirlo de alguna manera, si tú eres un crítico de automóvil, pues eso estrecha mucho los márgenes de la crítica que vas a hacer. Si eres crítico de videojuegos también, si eres crítico, digamos, en el ámbito de la política, es decir, si eres un analista político, bueno, ser crítico con el poder es evidentemente oponerte a quien lo tiene. Eso es funcionar como contrapoder. Lo que ocurre es que el concepto de contrapoder es más amplio, es decir, contrapoder no es solo oponerte al poder, también es oponerte a la oposición, entendiendo que forma parte de la estructura política y de las instituciones que son las que rigen los destinos de la sociedad, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, yo creo que ser crítico es sencillamente no dejarte arrastrar o no plegarte al discurso mainstream, al discurso del poder, sino tener una voz propia que te lleve a contarlo como observador y a analizarlo teniendo una voz propia que te lleve a hacer un análisis dialéctico en el cual no pongas únicamente en cuestión aquello que a ti te interesa, sino también aquello que está al margen e incluso en contra de tus creencias o de tus ideas. ¿Y cuál crees que tiene que ser el papel de los medios de comunicación públicos? O sea, ¿cómo tienen que manejarse? Bueno, los medios de comunicación públicos son... tengo que decir que a lo largo de mi vida he ido variando a veces de posición en este sentido, y ahora, como persona que hace un programa dentro de una televisión pública, he vuelto a tener experiencias que han modificado mi percepción. En términos generales siempre he sido defensor de la televisión pública. Lo que ocurre es que, sobre todo en determinados momentos en que he visto la televisión pública muy manipulada desde el poder, muy instrumentalizada por el poder, pues evidentemente he pensado que naturalmente pierde el sentido, ¿no? Tú me dirás, quizás es que todas las televisiones públicas son instrumentalizadas por el poder. Bueno, seguramente es verdad, pero no de la misma manera y no con la misma intensidad. Yo creo que, por ejemplo, en la televisión pública española, refirámonos a la nacional, hubo un periodo muy aceptable, que fue el del gobierno de Zapatero, el de José Luis Rodríguez Zapatero, y creo que ha habido un periodo muy oscuro, que ha sido este último periodo de Pedro Sánchez. En el caso de la televisión pública andaluza, pues ha habido distintas etapas. En algún momento en el pasado, yo recuerdo a Gaspar Zarrías, el factotum del socialismo andaluz durante muchos años, decir que solamente harían un desarme unilateral, es decir, solamente dejarían de instrumentalizar la televisión pública, se lo hacían los demás partidos, los demás se ocurría en todas partes. Aquí había un control férreo de la
televisión pública. Es decir, te puedo enumerar un montón de periodistas que cuando llegó el Partido Popular al poder salían diciendo: yo es que no he ido nunca a Canal Sur, nunca he sido invitado, ¿no? Era expresamente vetado para que participara en tertulias. Bueno, yo creo, por ejemplo, la tertulia que yo hago es una tertulia razonablemente plural. Hay periodistas de todos los medios, hay periodistas de izquierda, de derechas, muy identificables, periodistas, digamos, con un perfil ideológico muy diverso. Y te tengo que decir, lo digo con toda honestidad, con toda sinceridad, que no he recibido indicaciones para que uno entre, uno salga, en fin, esto es, yo creo que es algo que es importante reconocer, ¿no? Contarlo y reconocerlo. Entonces, ha habido diferentes formas, evidentemente, y diferentes periodos. Dicho lo cual, los medios públicos son importantes porque tienen, digamos, porque deberían de cubrir espacios que no cubren los medios más comerciales. ¿Qué significa eso? Que para hacer información no necesitamos los medios públicos, porque la información rigurosa se supone que la están haciendo los diarios, que son empresas privadas. ¿Qué tiene que hacer un medio público? ¿Qué tiene que aportar un medio público en una información? Por ejemplo, hay comarcas de Andalucía que naturalmente no tienen medios propios, no hay medios privados y no hay información. Bueno, pues el medio público tiene que cubrir que en ese entorno, donde puede tener espectadores y oyentes, en la radio y en la televisión, pues sí haya formas de dar cierta cobertura informativa para que los ciudadanos sepan lo que está ocurriendo. Y luego que haya una serie de programas más temáticos, pues por ejemplo, en Andalucía la caza y la pesca pues son segmentos o actividades con mucha atención, con mucho público, ¿no? Bueno, pues que vean atendido lo que a lo mejor para los medios comerciales no tiene interés y sí en su agenda, y sin embargo sí hay un interés ciudadano que justifica que existan programas dedicados a esa especialización, ¿no? Bueno, quiero decir que el medio público es un complemento que en mi opinión es necesario desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista de la comunicación. Hay muchas críticas hacia Canal Sur, además de periodistas que se quejan de que es una de las televisiones más, o sea, con más control político de nuestro país, junto con Telemadrid. ¿Tú crees que eso es real? Bueno, fíjate que curiosamente les parece que las dos televisiones donde hay mayor manipulación son dos televisiones donde gobierna el Partido Popular. Cuando gobernaba el Partido Socialista, pues entonces no era una de esas televisiones, tanto en Madrid como en Andalucía, y sin embargo, pues por ejemplo TV3, donde hay una enorme cantidad de trabajos académicos realizados sobre la enorme manipulación, la máquina del fango ha sido denominada, la enorme manipulación del procés ha estado por encima de todo respaldada desde TV3 informativamente, ¿no? Y comunicativamente. Hombre, yo estoy seguro de que al Canal Sur se le pueden hacer críticas, como a Telemadrid se le pueden hacer críticas, como a todas las televisiones y medios privados se le pueden hacer críticas, pero tengo la sensación de que esa idea de Canal Sur es la televisión más manipulada junto a Telemadrid, me parece que tiene un evidente sesgo ideológico, un sesgo partidista, que por otra parte yo creo que cada cual hay que respetar que tenga las ideas que quiera y que defienda las posiciones que quiera. Yo entiendo que en Canal Sur, que es una televisión que ha tenido durante muchos años, ha estado bajo gobiernos socialistas, pues seguramente habrá personas que valoren o que añoren dirigentes o perfiles de otro tiempo, y hay evidentemente quien aprecia que eso haya cambiado. Claro. ¿Y tú crees que los medios de comunicación públicos tienen que gestionarse de otra manera? Es decir, que igual sean públicos de verdad, porque haya una especie de comisión donde pueda ir todo el mundo a dirigir el medio, o tiene que seguir siendo como hasta ahora, que el político pone al dirigente y evidentemente pues tiene su relación, ¿no? El dirigente y el político. Bueno, a ver, en el caso, por ejemplo, de la Dirección General de Canal Sur, sale del Parlamento y por un acuerdo de todos los grupos parlamentarios y
es propuesto desde el gobierno, pero digamos alcanza un consenso con el conjunto de fuerzas políticas y se busca un perfil que por tanto merezca credibilidad, que tenga el crédito, y así ocurrió con Juan de Dios Mellado, que yo creo que salvo Vox, si no hago mal memoria, recibió el apoyo de todos los grupos. Bueno, y yo creo que debe ser así, es decir, que siendo público sí que tiene que haber una participación parlamentaria en la elección de sus cargos. Pero esos cargos tienen que tener un perfil profesional, como es el caso de Juan de Dios Mellado, un periodista con una trayectoria irreprochable, ¿no? En Diario 16, en La Opinión de Málaga, en fin, ha trabajado en instituciones y digamos, yo creo que tiene una visión muy razonablemente exigente de lo que es la profesión vista desde diferentes planos. Y luego él pues ha nombrado un equipo que en mi opinión también tiene un perfil claramente profesional, ¿no? Y Isabel Cabrera, que es una mujer del mundo de la televisión que ha trabajado en las principales productoras en televisiones distintas, en diferentes territorios, en fin, con una larga experiencia. Y muy acreditada, Juan Vargas en el ámbito institucional, corporativo, en la plataforma está Juan Manuel Blanco Poley, en fin, yo creo que es un equipo acreditado. Ahora, si las televisiones públicas deberían ser de otra manera, si deberían de tener detrás consejos diferentes a los actuales consejos de administración de proyección parlamentaria, bueno, seguramente yo creo que sería bueno encontrar formas en las que el control social no tenga únicamente esa proyección parlamentaria. Creo que eso sería saludable. Y creo que efectivamente eso, ya que antes hablábamos de Gaspar Zarrías y el desarme unilateral, creo que eso efectivamente debería ser algo que surgiera de los parlamentos, del Congreso de los Diputados, y que de alguna manera cambiara la concepción de las televisiones públicas. Pero yo creo que, bueno, que en el modelo actual se demuestra que una televisión pública no necesariamente tiene que ser un instrumento perversamente utilizado desde el poder, sino que esto puede tener sesgos muy pronunciados o sesgos muy atenuados y se escogen perfiles, ¿no? Directora de informativos de Canal Sur es Carmen Torres, en su equipo están periodistas también de un gran prestigio, Antonio Salvador, Juanma Márquez, en fin, quiero decir que cuanto más profesionales y más exigentes sean los perfiles de quienes están al frente, pues evidentemente más fiable será también el trabajo de esa televisión pública. ¿Y crees que en España, a nivel general, ya no te hablo solo de lo público, se hace buen periodismo, se tiene una buena relación entre el poder mediático y el político? Yo creo, como te he dicho antes, que hay un gran deterioro, y seguramente eso además también avala el interés de las televisiones públicas, hay un gran deterioro del periodismo. Ese deterioro no se produce únicamente, como tantas veces se repite, por la aparición de Internet, ¿no? Llegó Internet y mató el vídeo, mató a la estrella de la radio, Internet mató al periódico de papel. No. Philip Meyer, en un libro muy interesante y muy importante, The Vanishing Newspapers, que publica 2004, si no recuerdo mal, Philip Meyer hablaba, que por cierto ha sido luego muy repetido, porque a partir de esos años Philip Meyer hace vaticinios de en qué momento desaparecerá el último periódico de papel. Él lo situaba en el 2043, luego la ha corregido a la fecha. Bueno, Philip Meyer decía: la degradación del periodismo comenzó con la codicia de los editores. ¿A qué se refiere? A que los periódicos hay un momento en que son una máquina tan rentable, son máquinas de producir dinero tan rentable, que hay un momento en que los editores son conscientes, podríamos decir, del mismo modo que las televisiones en los años 90 fueron conscientes de que con televisión basura se podía competir para tener grandes audiencias en prime time. Es decir, que no tenías que hacer productos muy caros, no necesitabas comprar o hacer productos muy caros para estar en el prime time compitiendo. Bueno, pues los editores se dan cuenta de que no tienen que gastar tanto en hacer información para que los periódicos sean igualmente rentables. Y por tanto, las redacciones que habían sido muy expansivas en los 70 y en los 80 se contraen. Y el periodismo
en la sociedad estadounidense hay un momento, después de la guerra de Vietnam, esto lo contaba Samuel Huntington en un artículo muy influyente en los años 70, desde el poder político empiezan a pensar que el poder periodístico está realmente convirtiéndose en un poder que les amenaza. Y curiosamente, bueno, pues a partir de ahí hay una serie de fenómenos, el fenómeno de la concentración de medios, la adquisición de los periódicos por parte de los grupos multimedia, de la industria del entretenimiento, etcétera, que van influyendo en cómo va cambiando la cultura periodística. Cada vez se hace menos investigación, menos información profunda, la información se hace más superficial, se opta por versiones más comerciales del periodismo y digamos, cuando llega Internet, el periodismo está debilitado. Ese periodismo débil, naturalmente lo que sufre luego es un golpe muy potente, que es la tarta publicitaria que lo sostenía, de repente se expande por Internet y para las empresas periodísticas supone un golpe fuertísimo. El modelo de periódico del siglo XX es el que se llamaba modelo ad-driven, modelo basado en la publicidad. La publicidad sostenía esos periódicos y les proporcionaba una gran independencia económica, y esa independencia económica es lo que garantizaba su independencia editorial, el que fueran independientes del poder. Cuando pierden la publicidad del modelo ad-driven, pierden la independencia económica, dependen cada vez más de subvenciones, de campañas públicas, etcétera. Pierdes esa independencia editorial, económica, y pierdes la independencia editorial respecto al poder. Y en ese sentido, pues hemos visto efectivamente que en los últimos años el periodismo ha ido perdiendo músculo como contrapoder y se ha convertido más en una voz en muchos casos alineada con la propia polarización del clima político, ¿no? Es decir, vemos a los periódicos más alineados muchas veces con las posiciones partidistas que con el compromiso informativo. ¿Y hacia dónde crees que vamos? Porque partimos de desconfianza de la población hacia el periodismo, de estar degradando el propio periodismo, de que cada periodista o cada medio esté alineado con un partido, y encima los retos de la inteligencia artificial y de hacer periodismo en redes sociales. ¿Hacia dónde crees que va la profesión? Sí, bueno, yo creo que para la inteligencia artificial, que evidentemente irrumpirá, ya está irrumpiendo, pero creo que los últimos informes hablan de que, digamos, no es un problema inmediato, ¿no? Tenemos otros problemas que sí son verdaderamente inmediatos. El de las redes, evidentemente, es uno de ellos, ¿no? Es decir, los periódicos no solamente se leen mucho menos, sino que además el acceso a la información de los periódicos en muchos casos no se produce leyendo el periódico, sino que son enlaces en las redes sociales que alguien pincha y lee, y consiguientemente el relato del periódico ya no es el relato informativo que te da una visión general de lo que sucede, sino que es alguien que pincha, y el tráfico es lo que genera su éxito, y el tráfico ya sabemos que lo consigue más la información trivial, la información popular, la información sensacionalista, deporte, espectáculos, antes que los grandes temas. Bueno, pues hemos visto evidentemente cómo esto ha contaminado mucho el periódico. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que a corto plazo a ningún buen sitio. A medio plazo yo creo que sí. O sea, es decir, yo creo que el periodismo se tiene que abrir paso, que el periodismo es absolutamente necesario. Yo creo que estamos en un momento en que el deterioro del periodismo es muy parejo al deterioro de la política. Estamos en un momento populista, de fuerte polarización, y estamos en un momento periodísticamente populista, de fuerte polarización. Y creo que la política saldrá de ahí, y creo que el periodismo saldrá de ahí. Y yo creo que el periodismo debería de salir de ahí al margen de la política. Es decir, que el periodismo debería salir de ahí y ayudar a que la política salga de ahí. ¿Por Claro. qué? Porque efectivamente la degradación de la democracia está vinculada a la degradación del periodismo. Claro, en función de la salud de los medios está la salud de la democracia. No sé si estarás de acuerdo conmigo, te lo voy a plantear como pregunta. Yo creo personalmente que nos vamos a encaminar más hacia el género interpretativo, más contexto, más explicación del por qué ocurren las cosas y más entrevista, más reportaje, que hacia la información, porque ya información puedes encontrar de cualquier lado y creo que los periodistas tenemos que coger más la parte interpretativa. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de esto?
Bueno, en el papel, sin duda. En el papel es evidente, pero ya lo viene siendo en los últimos años. Sí. ¿Por qué? Pues porque el papel llega 24 horas después. El papel llega al día siguiente. Antes se decía, cuando en los tiempos de nuestros de periódicos de papel del siglo XX decíamos el periódico del día siguiente no sirve para nada. Solo sirve para envolver boquerones en el mercado, para envolver unas acelgas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? Que eso ya sucede en tiempo real. Es decir, lo que entonces era el periódico del día siguiente no sirve para nada, la información del día siguiente no sirve para nada. Y los periódicos dan información el día siguiente. Lo que cuentan los periódicos es lo que sucedió el día anterior. Y por tanto, efectivamente, eso ya no sirve. El periódico de papel ha perdido sentido, la información, digamos, más perentoria ha perdido mucho sentido. Entonces, ¿qué valor tiene la información? Pues cuando es una información de mayor profundidad, de mayor contexto, de mayor digamos, coro de voces que enriquezcan lo que el día anterior ha sido simplemente pues, una nota más urgente, un titular, un lead, una respuesta básica a qué ha ocurrido, quién lo ha protagonizado, de qué manera se ha producido, cuándo y dónde, ¿no? Ni siquiera con el porqué. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo en que ahí en el periódico de papel ya viene ocurriendo que se apueste por la interpretación y en buena medida eso se proyecta en otros medios. El periodismo tendrá que ser más de profundidad, de análisis, de contexto, periodismo de datos, mucha más documentación. Todo esto son fenómenos que están ocurriendo y estoy de acuerdo contigo. Pero el periodismo tendrá que seguir dando el relato informativo, veraz, de los hechos de actualidad, de lo que está pasando. La gente, por encima de todo, tiene que saber lo que está pasando. Luego claro. Ya preguntarse cómo y por qué está pasando de esa manera y tener la opinión, el análisis de cómo deberíamos o podríamos ver eso que ha sucedido, qué juicio nos merece. Pero todo eso tendrá que ser siempre consecuencias de lo que es básico, sustancial y sagrado en periodismo, que los ciudadanos, por el medio que sea, por el medio periodístico que sea, sepan lo que, digamos, tengan información de los hechos relevantes de la actualidad. Vamos a hablar de política, si te parece, que además sé que te gusta mucho hablar del tema. ¿Crees que Feijóo tiene alguna opción de salir en la investidura? No, ninguna. No. Ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, ¿por qué se presenta si va a perder? Bueno, políticamente tenía mucho sentido hacerlo. Otra cosa es que luego no haya sabido aprovecharlo y no haya sido capaz de darle el sentido que tenía. Ir a la investidura a quien ha ganado las elecciones le permitía durante un mes no solamente, digamos, tener el protagonismo que puede corresponder a quien ha ganado las elecciones, sino construir un discurso potente, un discurso sustancial, donde sea capaz de colocar los marcos que para él son importantes para España y que el Partido Socialista, con las alianzas que hace, amenaza y por tanto amenaza los intereses del país. Esa era su oportunidad, tener la iniciativa política, mandar en la agenda, introducir los ítems en la conversación pública que ayuden a los ciudadanos a fijar los marcos de referencia. Y esta es la oportunidad perdida por su parte. Es decir, llevamos 15 días desde que el rey le encargó, 16 si no me equivoco ya hoy, desde que el rey le encargó la investidura y el Partido Popular ha sido un actor secundario. El protagonismo lo tiene Puigdemont, a que el propio Partido Popular erróneamente, creo, también le transfirió parte de la relevancia. Y bueno, lo que se está tramando es la investidura de Pedro Sánchez o no. La de Feijóo, ya digo, está descartada. La mala noticia para el Partido Popular no es que esté descartada la investidura de Feijóo, que en buena medida estaba descartada desde el primer día. Es que el sentido que tenía ir a esa investidura no está siendo aprovechado de ninguna manera. Quizá el único sentido es ganar en la interna a las críticas que pueda haber. Sí, hombre, Feijóo evidentemente podía parar si había ruido de sables dentro del partido. Hasta donde yo sé, no lo ha habido. Hasta donde yo sé, tuvo pronunciamientos claros, por tanto,
digamos, dentro de lo que son ahora mismo las dos figuras que podrían suponer una alternativa y en las que a menudo se pone el foco, que son Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, y Juanma Moreno, el presidente andaluz, y ambos, antes incluso de esa designación por parte del rey, ya le habían hecho pronunciamientos claros de lealtad y de confianza, de continuidad. En fin, Feijóo tendrá, como han tenido por otra parte todos los presidentes del Partido Popular y de otros partidos, al menos una segunda oportunidad, ¿no? Yo no creo que haya habido, no recuerdo, salvo puntualmente el momento Hernández Mancha, yo no creo que ningún candidato haya tenido una única oportunidad de concurrir a las elecciones. Técnicamente casado. Bueno, Porque... bien, técnicamente sí, es verdad, por cierto, que fue a dos en claro, pero de la misma legislatura. Y en noviembre del 19, pero sí, de la misma legislatura. Y lo que te iba a preguntar, que creo que casi la he respondido ya, ¿seguirá siendo Feijóo el líder del PP, el líder real? O sea, quien mande. Otra cosa es que sea el candidato. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Feijóo va a tener una legislatura por delante. Ojo, yo creo que Pedro Sánchez va a ser investido, pero a día de hoy, digo, porque ya has utilizado, no sé cuándo se va a emitir la entrevista, pero ya has utilizado tú algún dato de actualidad que permite identificar que estamos en el mes de septiembre, antes de que Feijóo vaya a la investidura en 2 semanas. Y por tanto, 7 de septiembre, concretamente. Vale, entonces estamos en el 7 de septiembre y aún tendremos que ver qué sucede. Yo creo que Pedro Sánchez va a ser investido, pero es verdad que la amnistía, lo acaban de decir en entrevistas Felipe González, Alfonso Guerra y otros dirigentes socialdemócratas más convencionales, más clásicos, acaban de ser muy claros sobre el disparate que supone la amnistía, porque la amnistía no es que perdone un delito al delincuente, para eso está el indulto. La amnistía lo que perdona, lo que hace es blanquear los propios hechos, es decir, la justicia que los condenó queda desacreditada por parte del poder político, y que un poder del Estado desacredite a otro de los grandes poderes del Estado, es decir, que el poder ejecutivo y el legislativo desacrediten al poder judicial, es un hecho muy grave. Yo creo que la mayoría de juristas, bueno, es decir, en el pasado todos los dirigentes del Partido Socialista actual que ahora mismo están pronunciándose a favor de la amnistía, en el pasado se han pronunciado en contra. Han dicho que la amnistía era imposible y era inconstitucional. Ahora, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? Pues, hombre, en el pasado también nos dijeron que los indultos eran inaceptables, también nos dijeron que rebajar los delitos en el Código Penal era inaceptable, y ha ocurrido. Yo creo que sí va a haber algo parecido a una amnistía, que no se va a llamar amnistía, pero que va a ser una amnistía, y que Pedro Sánchez va a ser investido. Pero podría haber una repetición electoral, es decir, es una hipótesis que no se puede descartar, y consiguientemente Feijóo podría ir, como fue Casado, a unas segundas elecciones. Seguramente la amnistía se dé, que con eso estamos de acuerdo. ¿Pero se va a hacer como pide Junts per Catalunya antes de la investidura? Bueno, es difícil. Los tiempos, desde luego, colisionan los tiempos que quiere Pedro Sánchez, que quería una investidura express la primera quincena de octubre, y los tiempos de Puigdemont, que quiere activada la ley de amnistía por parte del gobierno en funciones y del Parlamento. Bueno, evidentemente, yo creo que muy difícilmente Pedro Sánchez podrá cumplir su objetivo si si Puigdemont se mantiene firme en sus exigencias. Probablemente veremos a Puigdemont rebajarlas, aceptar Pulpo como animal de compañía, o si no tanto, al menos aceptar Pulpo como animal de gran inteligencia. Bueno, no lo sé, es decir, esto ya es el terreno de las hipótesis. Pero yo creo que en alguna medida Pedro Sánchez se tendrá que olvidar de ir a una investidura express sin haber tenido que solventar ante parte de las exigencias que le plantea el líder evidente de Junts, y quien vuelve a recuperar de nuevo el liderazgo del independentismo catalán.
La otra de las grandes exigencias de Junts per Catalunya es el referéndum de independencia. ¿Creo que se podrá hacer ese referéndum? ¿Crees que finalmente se hará? No, ahí sí creo que, de hecho, no lo han planteado como requisito para la investidura porque saben que no se puede conceder. Eh, es decir, la amnistía, digamos, esto requiere un análisis más técnico, ¿no? Es decir, la amnistía no está expresamente prohibida por la Constitución, pero no está permitida. Entonces, un Parlamento no puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido, tiene que hacer aquello que esté permitido. Y ahí es donde, digamos, ya ha quedado en los últimos años, ha habido pronunciamientos por parte del Partido Socialista y de otros grupos de que la amnistía no era posible. Pero hay un terreno, es decir, ese terreno de la legalidad, esas zonas mixtas entre líneas, donde se puede jugar y yo creo que se va a jugar. En cambio, la autodeterminación violenta directamente la Constitución y violenta artículos inequívocos de la Constitución, ¿no? Y por tanto, yo creo que no, que una consulta de autodeterminación, un referéndum de autodeterminación, no se puede negociar. Ahora, que terminemos en alguna clase de consulta No vinculante. constructiva, que no tiene un carácter directamente vinculante, pero que debe desencadenar movimientos, procesos políticos como consecuencia de ella, pues seguramente sí. Y es un campo de minas, no hay ninguna duda. Decíamos antes que la política está pues muy populista, muy radicalizada. ¿Crees que es lo mismo pactar con Vox que con el espacio del PCE, Izquierda Unida, Podemos, Sumar, llámalo como quieras? Fundamentalmente sí. Es decir, seguramente si empiezas con los matices, se pueden establecer muchos, ¿no? Una fuerza y otra piden cosas que ahora mismo no están en la Constitución. De hecho, Podemos básicamente llegó impugnando la propia Constitución. Acuérdate que querían acabar con el régimen del 78, que era parte de su discurso, ¿no? Durante mucho tiempo era una de sus grandes banderas. Vox no quiere acabar con la Constitución, es un partido tan, digamos, hostil a la Constitución. Vox evidentemente se opone a algunos principios básicos de la Constitución, es recentralizador, por tanto se siente incómodo con el Estado de las autonomías, que es la forma de ordenación del Estado actual, de organización. En las políticas de igualdad de Vox puedes ver tensiones que afectan también a derechos fundamentales. En el lado de Podemos, pues atentan también contra el propio sistema, contra la propia organización del Estado, porque se oponen a la monarquía parlamentaria, quieren una república, y también hay otros aspectos en los que digamos, son favorables a esa autodeterminación y por tanto a la unidad de España, etcétera, ¿no? Es decir, hay aspectos de la Constitución que se ven tensados desde un extremo y desde otro. ¿Qué es más inaceptable? Bueno, yo creo que es evidente que eso tiene un sesgo muy ideológico, es decir, evidentemente desde un extremo, desde cada extremo siempre se ve con particular horror al otro, porque es lo que está más lejos ideológicamente. Claro. Si uno se coloca en una posición central, yo creo que personalmente siempre he creído en esa posición moderada, ve que los extremos en ambos casos son malos, y en ambos casos tensan el sistema, en ambos casos han polarizado la política, y yo creo que no son aliados deseables en ningún caso, ni uno ni otro. En cuanto a si son aliados posibles, sí, creo que ambos son aliados posibles. Y que una vez que se pacta con ellos, ya el análisis no tiene que estar en si se puede o no se puede pactar con ellos. Se puede pactar con ellos. Igual que, en realidad, aunque sean aún más indeseables, se puede pactar con Esquerra o con Bildu. Una vez que tú tienes socios de esos perfiles radicales, lo que tienes que hacer es estar muy atentos, muy vigilante a qué se pacta con ellos. Es decir, ya no puedes establecer el límite en con quién se pacta, sino en qué se pacta. Y por tanto, pues a partir de ahí, ¿qué se pacta con Vox y qué se pacta con Podemos? Bueno, pues cuestionemos esos pactos. A mí que alguien en campaña
sea especialmente altisonante con determinadas banderas ideológicas, me parece frustrante, porque no es esa clase de política ni siquiera de competición electoral que me interesa, que me gusta y que me parece sana democráticamente, pero digamos, creo que todos debemos descreer un poco de esos ruidos de campaña y centrarnos en la ejecución real de la política, en la gestión real desde las distintas administraciones. Una de las últimas preguntas. ¿Cómo ves el futuro de la política española? ¿Hacia dónde crees que vamos? Bueno, yo creo que a corto plazo vamos a donde estamos, ¿no? Es decir, en la última década larga, a partir de la crisis de 2008 fundamentalmente, aunque digamos el deterioro venía arrastrado último periodo del felipismo, en el azunarismo desde luego de una manera clara, y también en el zapaterismo ya empezamos a ver que el espíritu, digamos, o el ideario de los consensos que Felipe González seguramente fue quien con Adolfo Suárez más contribuyó a cimentar, se empezó a deteriorar, ¿no? Con Aznar hubo gestos muy evidentes, con Zapatero, por lo que toca a la ley de memoria histórica también. Bueno, yo creo que ya arrastrábamos algunas señales inquietantes, especialmente el pacto del Tinel, en ese periodo del zapaterismo en el que el Partido Socialista le acepta, le compra el marco a los partidos nacionalistas de que el Partido Popular es un partido indeseable. No Vox, el Partido Popular. Es decir, el gran problema es, aunque ya digo que esto lo habíamos visto, váyase señor González, etcétera, lo habíamos visto ya desde el final del periodo de Felipe González, lo habíamos visto con el cesarismo aznarista, pero es en el periodo de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero cuando el Partido Socialista por primera vez acepta el marco de que el otro gran partido en el marco parlamentario español es indeseable y que hay que hacer un cordón sanitario. Bueno, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues lo ya sabido, 2008, crisis económica muy sistémica, se desmorona ese gobierno zapaterista, llega el Partido Popular, la situación se vuelve muy crítica también para el gobierno de Cataluña y la vieja convergencia huye hacia adelante y cree que tirar del discurso identitario, de un procés, puede sacarle del desgaste, de la erosión que está sufriendo y que sienten de una manera muy violenta cuando se produce la ocupación, digamos, el rodear el Parlamento en Cataluña. Y el procés se convierte en el primer elemento fundamental. Segundo, la crisis económica se proyecta en el 15M y el 15M, digamos, en la actividad política, la actividad partidista con la creación de Podemos. La irrupción de Podemos tiene una influencia grande, evidentemente, y genera la suma de ambos, Procés Catalán y Podemos, genera una reacción muy semejante por el otro extremo. Es decir, esto está sucediendo en el extremo de la izquierda, en la extrema izquierda y en la extrema derecha, en el lado contrario, se produce una reacción. Frente a esa respuesta populista de extrema izquierda, alineada con los movimientos nacionalistas e independentistas, aparece una reacción fuerte que se llama Vox. Y yo creo que ahora mismo esa tensión desde los extremos no va a desaparecer, esa polarización. Fíjate que es interesante cómo Feijóo, uno de los discursos que ha empleado después de no sacar una mayoría en el arco de la derecha, ha ido al discurso de la gran coalición, del entendimiento de las dos grandes fuerzas, de los pactos de Estado. Es decir, Feijóo ha virado y ha mirado hacia el centro, ha mirado hacia el Partido Socialista, hacia el otro lado, y ha dicho, volvamos al terreno de juego central. Pedro Sánchez claramente ya le ha dicho que no,
que mantiene como solución para él está en lo que popularmente, con una denominación muy afortunada por parte de Alfredo Pérez Rubalcaba, líder socialista muy reputado como Rubalcaba, se llamó gobierno Frankenstein. Bueno, entonces, mientras se produzca ese gobierno Frankenstein ampliado, Frankenstein Plus, por el lado de lo que ha sido la suma de Podemos, ahora Sumar, Esquerra, Bildu y además unidos partidos de derechas nacionalistas como el PNV y Junts, que no estaba en la anterior ecuación, bueno, eso naturalmente va a generar unas tensiones que va a hacer que Vox, que está en un cierto retroceso, pueda verse más o menos, tomar viento de cola y más o menos relanzado. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No lo sabemos, ¿no? Es decir, realmente el resultado de las últimas elecciones, de manera muy clara, mostró una reducción de los partidos de los extremos y una recuperación de lo que habían sido las dos grandes fuerzas del bipartidismo. Bueno, pues yo creo que esa tensión la vamos a vivir, que el Frankenstein ampliado, que es, creo que convenimos ambos en que lo previsible es una investidura de Pedro Sánchez con los mismos socios y alguno más, Junts, en esta legislatura, seguramente frene en alguna medida esa tendencia. Pero también podría ocurrir que haya una cierta fatiga en quienes, digamos, han sido votantes del Partido Popular que se desplazaron hacia Vox y que vuelven al Partido Popular pensando en que solo haciendo un voto útil en torno a un gran partido se puede combatir, se puede ganar a quienes, se ha demostrado en estas elecciones, le sacan casi 50 escaños entre Cataluña 32 y el País Vasco 14, es decir, 46 escaños de ventaja en solo dos comunidades. Claro, para el Partido Popular recuperar un menos 42 es muy difícil. Muy difícil. En el resto de España, por poner un ejemplo, en la comunidad más poblada, el Partido Popular, que ha ganado, que es Andalucía, le ha sacado 4 escaños al Partido Socialista. Claro, si tienes que recuperar 42 y, por ejemplo, en Andalucía recuperas 4, pues necesitas ese mismo resultado por 10. Bueno, en otras comunidades no tienes margen para tanto, es decir, hay comunidades donde el Partido Popular ha ganado con claridad y, sin embargo, han empatado a escaños o le ha sacado 1 o 2. Entonces, bueno, recuperar 42 es muy difícil. Consiguientemente, Pedro Sánchez sabe que en este estado de cosas, en este tablero, la ventaja para el Partido Socialista es muy considerable. Y eso podría provocar en alguna medida un cierto movimiento pragmático que haga que reaparezca un voto útil en torno al Partido Popular. Pero ahora mismo, a corto plazo, lo veo difícil por dos razones. Porque hay un voto hacia Vox que es un voto ideológico, muy emotivista, muy sentimental y muy emocional, y eso siempre es difícil de variar. Y segundo, porque en la medida en que ese Frankenstein ampliado se ponga en marcha, va a reanimar la ira, la indignación, digamos, esos sentimientos que la psicología política, la psicología experimental, los análisis en torno a la política han demostrado que son los que alimentan este clima populista polarizado, ¿no? Y por tanto, veremos. Para terminar, yo siempre pregunto por una serie de nombres y pido una definición personal de una frase. Voy a empezar con políticos y después con periodistas. Pedro Sánchez. El pragmatismo elevado a la potencia de la mentira. Feijóo. Ahora mismo, aplicando el ideario gallego, no se sabe si aparece o desaparece. Abascal. ¿Me has dicho Aznar, perdona? Abascal. Abascal. Una versión carpetobetónica del trumpismo que no encaja en la sociedad española. Yolanda Díaz. Una figura líquida de la posmodernidad política a la que le falta sustancia para ocupar ese espacio. Ana Rosa. ¿Perdón? Ana Rosa Quintana.
una extraordinaria comunicadora que ha reinado en ese espacio popular de las mañanas durante década y media ininterrumpidamente, lo que supone un éxito impresionante. Te pregunto por ella porque ha sido recientemente fallecida cuando grabamos esto. María Teresa Campos. Lo mismo que Ana Rosa Quintana, pero Antes. siendo pionera e innovadora, que tiene un plus. Carlos Alsina. Es un periodista formidable y un gran comunicador, y por tanto pues le ha dado a las mañanas radiofónicas un músculo que seguramente hace que las cosas sean más difíciles para el político español. Ángel Barceló. Es un rostro que se entiende muy bien en la cadena SER, que es el medio radiofónico del grupo más poderoso de España, y que ejerce inequívocamente esa posición de poder. Posiblemente la más difícil. Teodoro Lengros. Pues un profesor que echa de menos sus clases y un periodista que no se cansa de hacer su trabajo. 5:30 de la mañana, hora de comienzo, 9:30 de la noche, hora de cierre, de lunes a viernes y mañana de los sábados. Así que todavía con muchas ganas y con mucho ánimo de hacer cosas en la profesión y de volver pronto a mis clases para compartirlo con los alumnos. Pues a ver si vuelves pronto a las clases, me toca a mí como alumno. Pues será un placer, contigo como con los demás, porque noto en estos 2 años en excedencia, noto que estoy dejando de aprender, porque para un profesor, para un veterano, es fundamental seguir aprendiendo de los jóvenes. En mi equipo, en el programa de televisión, estoy rodeado de jóvenes de los que aprendo, pero en las clases también se aprende mucho de los alumnos. Pues muchas gracias, Teodoro, por la entrevista y suerte con Mesas de Análisis en esta segunda temporada. Ha sido un placer.